Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a ver, Géminis, sacamos tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos la carta de la estrella. Bueno, Géminis, siento que estás en un momento donde, vaya, o estás esperando un resultado, estás esperando algún resultado que tiene que ver, pues, con tu profesión, tiene que ver con tu carrera, puede ser también como algún estudio. Estudio, entiéndase, puede ser algo de salud o puede ser también como si tú has presentado como un examen, ¿sabes? Si tú dices, yo he presentado como un examen, siento que vas a recibir una buena noticia. Es una carta bastante positiva y nos habla de tu paciencia, nos habla de la resistencia, sobre todo que has tenido para continuar haciendo algo que de pronto ha sido como muy difícil. ¿Sabes? Entonces yo creo que hay como una gran respuesta, si esto es como lo que resuena contigo, lo de un examen, vas a tener un buen resultado, algo con lo que tú vas a quedar, bueno, realmente a veces no quedamos como muy conformes, ¿verdad? Como con lo que tenemos, pero aquí yo veo que sí, vas a tener esa conciencia de decir, bueno, un ejemplo, eh, pues no sé, a lo mejor no estudié bastante y obtuve tal calificación. Entonces siento que te vas a quedar conforme porque vas a decir, yo pensaba que tal vez iba a tener una calificación muy por debajo de esto que estoy recibiendo, ¿no? Por el hecho de a lo mejor no me preparé, no estudié lo suficiente, o sea, veo como una conformidad. Si fuera con algo de pronto que tiene que ver con un estudio de salud, siento también que vas a tener noticias, aunque aquí, bueno, creo que para algunos de ustedes sí va a haber algo que vas a tener como que llevar un cuidado, eh, vas a tener que llevar como un proceso, pero al final del día no veo que sea algo, algo de qué preocuparse, ¿no? Simplemente es como, no sé, a lo mejor requieres bajar un poco de peso, cuidar algo de tu alimentación, o sea, es como un resultado así. Por otra parte, tiene que ver como te digo, si tú estás esperando algún otro tipo de noticia. Por ejemplo, estoy esperando a que se me pague un dinero por algo que yo he hecho, por un trabajo que he realizado, o incluso puede ser hasta por una venta, ¿no? Que tú hayas vendido algo y estés esperando como una cobranza. Entonces yo veo que la estrella te dice que todo va a salir muy bien, viene muy bien aspectado para ti estos días, Géminis. Entonces vas a tener respuesta como te digo, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Ahora bien, hay otra cosa aquí, y al ser tu primera carta con la que abrimos tu lectura, Géminis, esta carta nos está diciendo que hay algún pensamiento, hay un plan que tú quieres llevar a cabo, pero que puede ser que ya algunos de ustedes lo están iniciando y otros todavía lo tienen aquí como en su mente, pero en ambos yo veo que hay aquí un poco de inseguridad. Es como si tú dijeras, yo me he arriesgado a hacer esto, pero la verdad es que no me siento muy confiado, muy confiada por X razón, porque no me siento preparado, porque a lo mejor siento que no me va a ir bien, eh, porque a lo mejor no es algo como que yo conozca muy bien y lo estoy haciendo pues a como yo puedo, ¿no? O como se dice coloquialmente, como Dios me dé a entender, mientras para otros simplemente lo tienen en su pensamiento. Entonces hay dudas, que es lo que yo veo aquí con la estrella, y la carta te está diciendo que tengas fe, ten esperanza. Hay dos cosas aquí muy importantes también. Por una parte es que la carta de la estrella nos habla de las guías, o sea, nos está diciendo que nada es casualidad, Géminis, y que todo lo que tú estás haciendo realmente es que esto ya era por destino. Tú tenías que haber dado ese paso, o tú tienes que estar como en este proceso de entender que si realmente tú quieres un cambio, una transformación, necesitas actuar. Entonces no te lo pienses tanto, haz lo que tengas que hacer, Géminis, porque créeme que pronto tú vas a tener respuestas. Es más, siento que las condiciones se van a prestar también para que tú vayas viendo que por algo te están pasando las cosas. O sea, si algo ocurre, velo como una señal de que debes de tomar acción. Vamos a ver tus siguientes cartas. Bueno, tenemos aquí el 8 de
de monedas. Mira, esta carta es fantástica, Géminis, porque aquí me está hablando de tus emociones, me está hablando también de lo que tiene que ver la parte energética, lo que tiene que ver la parte emocional y lo que tiene que ver con las personas que a ti te rodean. Vamos primero por partes. Primero que nada, es una carta que me está representando una doble suerte. Siento que tu suerte va a estar cambiando, algo se va a estar transformando, Géminis, porque yo veo que las cosas comienzan a darse de una manera mucho más fácil, de una manera sin tanto esfuerzo, sin tanta complicación, o de pronto es que a lo mejor esa parte ya la hiciste, ¿no? Que tú digas, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y simplemente estoy esperando el resultado. Bueno, yo veo que algo se da para ti. Económicamente, el dinero va a estar fluyendo, va a estar llegando, vas a tener la posibilidad y la facultad, Géminis, de multiplicar tus ingresos. Yo veo que aquí no sé qué vayas a hacer o ya hayas hecho o estés haciendo, pero me dice que tus ingresos se van a multiplicar. O sea, vas a tener dinero más que suficiente. Energéticamente veo también que hay una transformación. Siento que algunos Géminis habían estado en días anteriores como que pensando mucho las cosas. Puede ser que algunos no tenían como muy seguro eh, tomar alguna decisión y que ahorita ya te veo mucho más arriesgado, ¿no? Al tener aquí como la estrella que también nos habla de esa parte, ¿no? De tener esta, como esta sensación de no voy a poder o no sé si intentarlo, ¿no? Por las dudas, por lo que sea. Aquí yo ya estoy viendo a un Géminis que realmente logra eh, que le vaya bien en la vida, logras atraer las cosas buenas a tu vida, pero porque has tomado acción. Ahora, en otros aspectos, esta carta nos representa personas. Me dice Géminis que estás en un buen momento para relacionarte. Si tú estás buscando personas para que te guíen, para que te orienten, para pedir un consejo, creo que estás en el mejor momento. Puede ser que haya una persona a la que tú estás pensando hablar con ella, no sé si estás pensando pedirle ayuda, pedirle un consejo de cómo hacer tal cosa, una guía simplemente, ¿sabes? Siento que esa persona realmente te va a apoyar. Esa persona, la carta te está diciendo que cuentes con el apoyo de esa persona porque así va a ser, pero que realmente tú tienes que hablar, ser muy sincero con esa persona. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde quieres llegar? Es lo que te dice esta carta. Ahora bien, creo que esas personas negativas con las que has estado lidiando últimamente o personas que con las que tú crees que de alguna manera no les da como mucha felicidad o mucho gusto tu éxito, Géminis, son personas que se van quedando atrás. Yo te veo ahorita en un momento donde tú te estás adelantando o te vas a adelantar porque estás haciendo las cosas o porque vas a comenzar a hacer las cosas de una manera en la cual tú te sientes como muy seguro o muy segura de decir, yo voy a tomar acción esta vez y las cosas las voy a hacer de esta manera porque yo tengo la fiel convicción de que si yo hago las cosas de esa forma, voy a tener estos resultados o los resultados que yo espero. Entonces prácticamente tú estás dejando gente atrás, pero en el camino tú te estás encontrando también o te vas a encontrar con personas que, van a tener esa misma vibra que tú. No precisamente como que tengan que relacionarse, que pudiera ser el caso, pero no siempre. O sea, como puede ser que a lo mejor tú conozcas una persona que se dedique o que tenga pensamientos muy distintos a los tuyos, ideales, pero que al final del día es una persona que, al igual que tú, conecta porque están buscando personas con las que puedan compartir, personas con las que puedan, vaya, hacer cosas para motivarse, ¿sabes? O sea, personas que son positivas, que tienen esa misma carga de energía y que conectan. Entonces yo te veo aquí rodeándote de personas con las cuales te van a contagiar, ¿no? De esa energía, de esa positividad, pero también veo que conectas con personas que, al igual que tú, tienen esos mismos sueños o tienen esos mismos pensamientos eh, y que hay mucho que aprender, pero también va a haber mucho que enseñar. Así es que prepárate para ser un maestro, Géminis, porque eh, vas a recibir vas a tener que dar apoyo, vas a tener que dar consejos, pero de la misma manera va a haber muchas personas con las que tú te vas a rodear que te van a apoyar en lo que tú necesites. Así es que parece que las cosas comienzan a cambiar bastante para ti, Géminis. Vamos a ver
¿Qué otros mensajes tiene el tarot para ti? Mira, tenemos aquí este dos de pentáculos. Nos habla de de cambios, pero escucha bien lo que te dice esta carta, Géminis. Yo siento que tú estás dispuesto, dispuesta a comenzar una nueva vida o a dejar cosas o a dejar personas eh, de las cuales tú consideras que ya es el momento como de alejarte. Es una carta que me habla, al tener aquí el 8 de monedas, me habla aquí como de que tú tienes que avanzar porque te has dado cuenta que de pronto tú no puedes seguir estancado o permitiendo estar en un lugar por personas que de alguna forma a ti te estancan o te anclan. Es como decir, un ejemplo, ¿no? Tú dices, yo quiero superarme, yo quiero estudiar, yo quiero crecer, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y entonces tú invitas, puede ser a una persona o pueden ser varias personas, amigos, conocidos, gente, compañeros de trabajo, e incluso tu misma familia. Como que tú digas, vamos a hacer esto, vamos a emprender, o sea, como que tú eres la cabeza que invita a los otros a que hagan algo para salir de donde están, para superarse, para crecer, para que haya un cambio. Pero de pronto es como que siento que estas personas, algunos te dirán no, algunos te dirán que sí, Géminis, pero al final del día es como que terminas por estar solo o sola. Como que esas personas que te dicen sí son las que más llegan a estancarte, porque los que te dicen no, bueno, al menos ya sabes que son personas que no quieren caminar a tu lado o que no están buscando los mismos propósitos que estás buscando tú. Pero los que te dicen sí y no toman acción, siento que son los que drenan tu energía. Los que te dicen sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero pasan los días y es como que esas personas no hacen nada. Entonces yo estoy viendo que aquí tú vas a cambiar. Tú vas a dar un salto muy grande, Géminis, porque vas a alejarte de este tipo de personas. Personas que consideras, y no es que tengan que ser malas, no estamos hablando aquí en ese sentido, ¿no? Tal vez tú tengas que alejarte porque consideras que son personas pues que únicamente te hacen perder el tiempo o que están drenando tu energía. Y entonces yo te veo que tú tomas la decisión, como que dices, a ver, ya es el momento como de ser consciente, de poner los pies sobre la tierra y si yo voy a buscar ese cambio, lo voy a hacer yo solo o lo voy a hacer yo sola. Ya no quiero aconsejar a nadie, ya no quiero invitar a nadie, no por egoísta, sino porque me cansé. Tal vez más adelante si encuentro personas con las que realmente yo congenie, con las que realmente yo empatice o conecte, tal vez entonces será cuando yo esté dispuesto o dispuesta como vaya, a involucrar a más personas en mis sueños, ¿no? O a formar parte de algo. Pero mientras es como que yo lo tengo que hacer solo. Entonces, hay un cambio aquí muy drástico en ese sentido, pero también nos habla en tus pensamientos. O sea, tú has crecido mucho, Géminis, has evolucionado bastante. Me habla de mucho aprendizaje y sobre todo de un despertar de conciencia. Entonces, yo creo que es el momento de la transformación para ti. Eso sí, a veces duele porque, al menos como yo lo veo aquí en esta carta, a veces duele dar ese paso o dar ese salto porque tal vez en ese viaje que tú vas a emprender o en ese cambio, en esa transformación, tú hubieras querido llevar a otros, pero simplemente no se pudo. Entonces te va a tocar tener que ver de lejos cómo otros se van quedando atrás. Pero bueno, tampoco es que te tengas que detener por el simple hecho de no estar caminar solo. Al final del día tienes que entender que cada uno tiene su propio destino. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí este paje de bastos. Géminis, hay una persona que te mira a la distancia. Es una persona a la que tú le gustas mucho, Géminis, pero que esta persona te ve a ti como alguien inalcanzable. Es una persona que ve en ti que tú estás creciendo, siento que esta persona te conoce ya de tiempo y que digamos, no sé, un ejemplo, ustedes estaban como a la par. Y no estoy hablando que, que no estoy hablando de una distinción aquí como de clases o cosas así,
pero sí veo que esta persona ve algo así en ti. Por ejemplo, ustedes vienen a la par, ¿no? Digamos de la nada, ¿no? Pero al final del día es como que tú, no sé, con el estudio, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu conocimiento, con tu creatividad, es como que tú has logrado destacar. O sea, tú cada vez estás creciendo más, Géminis. Y yo veo a esta persona que de la misma manera también es una persona que se mantiene en la lucha, es una persona que tiene muy buenos sentimientos, pero que es un poco insegura, o más bien bastante insegura. Me dice esta carta que esa persona te observa, Géminis, es alguien que tú, tú vives dentro del corazón de esa persona, porque esta persona te piensa todo el tiempo, esta persona te ve con deseos de que quisiera acercarse, de que quisiera confesar algo que siente por ti. Pero vuelvo y te repito, tú has crecido mucho y esta persona sí lo manifiesta. No es que sea importante para ella o relevante el tema de lo social o el dinero, sino simplemente que ve en ti a alguien que se ha superado y que esta persona a sí misma se minimiza, o sea, como decir, no soy suficiente para Géminis. Tal vez Géminis merece a una persona mucho mejor que yo. Géminis está esforzando demasiado o Géminis tiene una luz, tiene algo en lo cual lo está llevando a conseguir el éxito, a estar en la cima, mientras yo únicamente me esfuerzo. Entonces veo aquí a esa persona que te mira con mucho amor, pero a la vez también es alguien que se le rompe el corazón porque cada vez ve en ti a esa persona lejana. Entonces aquí, bueno, ya tómalo como a ti te resuene. Tal vez si tú conoces a esa persona, eh, no sé si es alguien con quien tú conectas, Géminis, si tú sabes, si esto resuena contigo y tú sabes de quién te estoy hablando, tal vez debas de acercarte un poco a, a platicar con esta persona, sobre todo si te interesa, ¿no? Si es alguien con quien a ti te interesa y estás esperando a que esta persona dé ese paso. Y ojo, no estoy diciendo que seas tú quien tienes que buscar o que seas tú quien tiene que ir al ataque, ¿no? Sino que lo que estoy diciendo aquí es que a veces hace falta un pequeño empujoncito o darle la confianza a esa persona que por ciertas circunstancias es que no se atreve a dar ese paso. Tal vez ha sufrido mucho o tal vez sea una persona que de plano tenga mucho miedo a arriesgarse. Y no sé, un pequeño acercamiento tal vez pueda ser como la gran diferencia. Ahí tómalo como a ti te resuene. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí este 4 de varas. Mira, yo lo que veo aquí con esta carta, Géminis, es como que debes de preocuparte un poco más por ti. Estas cartas me refieren, Géminis, que tú eres alguien que siempre está dispuesto o dispuesta a hacer todo lo que sea posible, todo lo que esté en tus manos, porque tus seres queridos estén bien. Y eso es bueno, por supuesto que esto es bueno, Géminis, pero aquí me habla de pronto que tú eh, has llegado a ser como ese héroe o esa heroína. Y entiéndase que tú no estás aquí para salvar el mundo, Géminis. Tú estás aquí para aprender, estás aquí para disfrutar y para dejar enseñanzas. Entonces, lo que te están diciendo estas cartas es que a veces tú dejas de vivir con tal de ver feliz a los demás. O sea, dejas aparte de lado tus sueños por ayudar a cumplir los sueños de los demás o resolver los problemas de los demás. Y esto te genera una sobrecarga porque con el tiempo tú te estás dando cuenta que hay muchas cosas que se te están pasando, hay muchas oportunidades que estás dejando ir, que no las estás aprovechando y que al final del día tampoco estás resolviendo al 100% los problemas de los otros. Aquí tómalo como aquí te resuene porque puede ser desde tu familia, hermanos, padres, sobrinos, quien tú quieras, como puede ser pareja, a lo mejor tú estás dejando de cumplir tus sueños por apoyar a tu pareja y ojo, no estoy diciendo apoyar, más bien por querer tú resolver los problemas de tu pareja o querer tú de pronto cumplir el sueño de tu pareja.
¿sabes? Mientras tú estás dejando los tuyos de por medio. Entonces aquí tómalo como te resuene, pero la carta me está diciendo que es el momento de tomar el control de tu vida, hacerte responsable de ti mismo y si hay tiempo para apoyar a los demás, hazlo, pero tu prioridad tienes que ser tú, Géminis. Es lo que me están diciendo tus cartas. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Acuario, Géminis, Capricornio, Leo y el signo de Libra. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 11, el 25, el 6, el 1, el 18, el 22 y por último el número 5. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra L, letra E, letra S, letra G, letra F, la O y la letra M. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Géminis, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.